hemos dicho papas, pero es que hay santos al lado de Garabandal. La venerable Marta Robén animó a varios sacerdotes a ir a Garabandal. San Pío de Pietrelcina escribió una carta directamente diciéndole a las niñas: hoy la Virgen se me ha aparecido para deciros que no tengáis miedo. No creen en vosotras, niñas, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Después Conchita estuvo en San Giovanni Rotondo en el año 66, cuando fue a ver al Papa, y el estigmatizado del Gárgano pues la recibió allí y le puso entre sus dos manos de los estigmas, puso la mano y el crucifijo de Conchita, y estuvo hablándole. La Madre Teresa de Calcuta, también canonizada ya, fue un apoyo muy grande para las videntes, especialmente en los años más difíciles, cuando hubo en los primeros años, pasaron por algunas pruebas las videntes, y ella les animó siempre a dar a conocer las apariciones, y siempre, ¿cómo sería?, como poniendo todo en las manos de la Iglesia, ¿no? Incluso le escribió una nota a Conchita para que le hiciese así la pregunta a su obispo si podía dar a conocer las apariciones de Garabandal en un documental. Y entonces Conchita mandó esa nota al obispado de Santander porque se la pidió el obispo. Dice: mire, ¿puede usted hacer ese documental? Y mándeme la nota que le escribió la Madre Teresa de Calcuta. O sea que ella estuvo muy comprometida con Garabandal y animaba a las videntes a ser valientes y a ser obedientes también, que es muy, muy bonito. Ella dice: desde que escuché sobre Garabandal la primera vez, siempre tuve certeza de que eran verdaderas esas apariciones. El Papa Pablo VI recibió a uno de los expertos más grandes que hay sobre las apariciones de Guadalupe, que es el padre Xavier Escalada, un sacerdote navarro, jesuita. Estuvo en Roma con el padre Arrupe, tuvo audiencia con el Papa Pablo VI y no venía a hablarle de Guadalupe. Bueno, hay un códice que se le llama el Códice Escalada en Guadalupe, porque este hombre lo estudió tanto, o sea, es un experto en esa cuestión. No sé si tiene el nombre del año o Códice Escalada. Y este jesuita, que ya falleció, en el año 66 se va al Papa Pablo VI y le dice: mire, Santo Padre, para dar a conocer Garabandal, con todos estos frutos estoy encontrando muchísimas dificultades. Y el Papa le dijo: no se canse, no se detenga, siga trabajando en ello. Pero, Santo Padre, es muy difícil porque no encuentro más que obstáculos. Y le dice el Papa: mire, Garabandal es la historia más bonita contada después de la venida de nuestro Señor en la tierra, y es como una segunda vida de la Virgen en la tierra, porque es que son como 2000 apariciones, es como la Virgen viviendo cotidianamente y hablando y jugando y sonriendo y charlando con las niñas, ¿no? Siempre para formarlas, siempre para levantarlas, pero como una segunda vida, que dijo el Papa. Y nada, este jesuita, el hecho es que trabajó muchísimo para tratar de dar a conocer Garabandal, y ahí dejó ese testimonio de lo que le había dicho a él personalmente Pablo VI. La misma Conchita también fue recibida por Pablo VI cuando fue a dar testimonio de las apariciones en el año 66, y el Pablo VI le dijo: yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. El cardenal Ottaviani, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, le contó al sacerdote que la acompañaba, después de 2 horas hablando, interrogando a Conchita, dijo: este es el caso de apariciones más interesante de todos los que he conocido desde que trabajo en esta congregación. O sea, estaba asombrado el cardenal Ottaviani con el caso de Garabandal. Juan Pablo II le mandó una nota a través de su secretario a un estudioso alemán de Garabandal, animándole también a difundir los mensajes. Lo mismo que había dicho la Virgen en el segundo mensaje, pero en positivo, ¿no? Ella dijo: como no se ha dado a conocer, este es el último. Pues Pablo VI, Juan Pablo II pidieron que se diera a conocer mucho. Y el Papa Benedicto XVI, como cardenal, era prefecto de la congregación que estudia las apariciones marianas. De hecho, a él fue enviado en el año 92 el informe de la comisión que estudió Garabandal entre el 89 y el 91. Pero fue un informe muy mal hecho porque en la cabeza iba un ateo.
Ese informe fue preparado por un señor sin fe, es un hombre bueno, yo he estado hablando con él y él es una persona que lo dijo desde el primer momento. Dice, mire, yo no os voy a poder hacer bien este estudio porque yo no creo en las cosas de Dios. Me da igual, me lo haces tú. Esto se lo dijo un dominico. O sea, enviaron para estudiar unas apariciones marianas, si eran verdad que se había aparecido la Virgen o no, a un señor que no cree en la Virgen María. Entonces, ¿qué podía hacer este señor? Pues lo que hizo. A Roma se envió un estudio donde decía que Garabandal era todo una especulación urbanística, era todo una cuestión económica donde había gente que tenía intereses. Este ateo no podía hacer más. De hecho, en ese comité había un antropólogo que sí tenía fe y tuvo que dimitir. Y es el que nos ha dado la pista para conocer lo mal que se hizo. Pues con todo y con eso, cuando Ratzinger recibe en Roma el informe de este señor ateo y de su equipo, pero el secretario general de la comisión era el ateo, Ratzinger lo recibe, yo imagino que puso al lado el documento preparado por Ottaviani después de la entrevista con Conchita en el 66, y Ratzinger da el argumento que hasta hoy rige sobre el caso, que es el non constat, es la declaración de la Iglesia que han mantenido todos los obispos desde entonces, que la Iglesia puede decir tres cosas: aprobar, rechazar o dejar el caso como abierto en espera de tener más datos. Pues de momento, ¿qué es lo que pasa en Garabandal? Aprobar sería constat de supernaturalitate, consta que son sobrenaturales, constat de non supernaturalitate, consta que no son sobrenaturales, o no consta, o sea, no hay certeza, no podemos decir. Pues claro, eso es lo que dijo Ratzinger teniendo en la mano el informe del ateo y el informe de Ottaviani. Y entonces la apertura que él da al caso teniendo el informe este del 91 te deja ver que era muy abierto el cardenal Ratzinger. De alguna manera fue muy providencial que este hombre estuviera ahí y nada, como comentábamos al principio, ya como papa, y de alguna manera él hizo una referencia a ese cambio de época de la que nos hablaba la Virgen en Garabandal en el año 63 y que él ha vivido en su propia carne y bueno, con todos los giros de la historia, ¿no? El hecho es que cuando ese informe del año 91 se mandó a Roma, lo que hablaba era más de que las niñas hubieran sido más bien como, si dijéramos marionetas, no sabría decirlo, ¿no? Que ellas no hubieran sabido y todo había sido manipulación por unos intereses económicos o políticos. Incluso en algunos artículos de prensa muy antiguos cuentan que todo habría sido un juego de ellas, pero el hecho es que hay una comunión, un milagro eucarístico en Garabandal, donde la forma que le daba el ángel de comulgar apareció de repente y no había manera de probar aquello. Uno de los testigos que yo he conocido contando el milagro, dice, yo estaba a 20 centímetros de la niña, es imposible que ella hiciera ningún gesto, las manos no las movió, la boca apareció limpia, no tenía nada en la lengua y de repente apareció como un punto que se formaba la forma como en espiral. Y dice, ¿cómo hicieron eso? O sea, eso no depende de la santidad personal, pero sí es verdad que tiene que haber unos frutos en la vida de ellas, ¿verdad? Así lo espera la Iglesia. Bueno, pues el hecho es que de alguna manera los videntes de la Salet, que son apariciones aprobadas, desdicen este argumento porque parece que uno de ellos no tuvo una vida ejemplar después, sino que fue un tanto, bueno, pues no ejemplar, vaya. En cambio, en Garabandal todas ellas se han casado, que durante algún tiempo, ¿verdad?, se habló de que daban mal ejemplo no haciéndose religiosas, pero mira, son los tiempos del Vaticano II donde nos habla de que estamos llamados a la vocación universal a la santidad, ¿verdad?, que en todas las vocaciones uno puede ser santo. Pues el hecho es que las cuatro fueron madres de familia, una falleció ya con una enfermedad autoinmune muy dura y con mucha fe. Su hermana, yo le he oído hace poco dar testimonio, Mariloli murió con muchísima fe, con mucha alegría, con un gran espíritu de oración, como madre de familia, igual que las otras tres que viven, que son madres sencillas que cuidan de sus familias sin dar ningún escándalo, sino que esperan en las apariciones y viven con fe y devoción.
a veces se dan noticias, a veces se pueden, pero no es así, tener una vida sencilla y buena. Y Joe Lo Mangino es un señor norteamericano que tuvo un milagro para su confesión con Padre Pío. De repente el Padre Pío empezó a hablar en inglés, que no sabía inglés, y le dijo todos sus pecados, toda su vida, en inglés a Joe Lo Mangino. Después de esa confesión, él visitó San Giovanni Rotondo 2 o 3 veces más, era americano con raíces italianas, por eso iba, y el Padre Pío finalmente le animó a visitar Garabandal. Estuvo allí creo que en el año 64 por primera vez y se convirtió en un difusor mundial de Garabandal. Sí es verdad que él siempre unió Garabandal a ese milagro que se esperaría de que sería curado él en el día del milagro, ¿no? Y para muchas personas la verificación de Garabandal vendría en cuanto a la curación de Joe Lo Mangino. De hecho, fíjate, hubo un momento en el principio de las apariciones donde la Virgen les dijo a las niñas, va a haber un momento donde no crea casi nadie, ¿no? Entonces ha habido distintos momentos, pero yo creo que quizá la muerte de Joe Lo Mangino ha podido ser confusión para muchos. ¿Por qué? Mira, curiosamente, él ya muy anciano dijo, en realidad yo he recibido unos nuevos ojos en Garabandal. Y han sido los de la fe que me ha seguido y me ha acompañado durante toda mi vida. He podido dar testimonio del mensaje de nuestra Madre y dar mi vida por ella. ¿Cómo me voy a convertir yo en un obstáculo de Garabandal si yo soy un amante de la Virgen de allí, ¿no? Si yo he dado mi vida por este mensaje. De hecho, el día de su muerte parece muy providencial. Es el día del comienzo de las apariciones y de la entrega del segundo mensaje de Garabandal, como si la Virgen de alguna manera estuviera reconociendo la labor que él ha hecho, a pesar de que parece que sí, que en algún momento tanto él como Conchita interpretaron esos ojos nuevos como una curación física, que quizá podría entender él ya de mayor como una curación más espiritual, o quizá que no lo entendieron bien, no sabría decir. No, eso se lo dijo Conchita a Joe Lo Mangino. Sí. Conchita se lo dijo en Garabandal y le dijo que él recibiría unos ojos nuevos. Y entonces él de mayor interpretaba eso ya como los ojos de la fe, por los cuales él había permanecido siempre fiel a la Virgen en Garabandal. Es curioso, mira, sobre eso hay otro tema así escandaloso, escabroso, podría ser. Para Conchita fue muy duro, porque ella al recibir el milagro, la noticia del milagro, le dijeron que lo vería el Papa desde donde estuviese y el Padre Pío. Entonces el Papa, claro, pues lo verá desde donde esté. Ya veremos, porque todavía no ha sucedido. Pero Padre Pío murió. Entonces, cuando Padre Pío murió, Conchita se quedó preocupadísima y lo sufrió como una cuestión que ella tenía muy clara, proveniente de las apariciones. Entonces, pocos días después de la muerte de él, le llama el superior de San Giovanni Rotondo, el padre Cenamo. No sé si todavía no era el superior de la comunidad, pero era el que había estado atendiendo al Padre Pío en su muerte, si no recuerdo mal. El hecho es que le dice, mire, tengo para usted una carta de Padre Pío y estoy esperándola en Lourdes, si puede venir. Conchita fue para allá, no le interesaba tanto la carta como la pregunta sobre cómo es que Padre Pío había podido morir sin ver el milagro, cuando la Virgen le había dicho que lo vería. Cuando llegó allí le entregaron una carta donde el Padre Pío decía, yo había querido que el velo que cubriese mi rostro en mi muerte fuera entregado a Conchita. Pues aquí lo tienes, se lo entregaron. Pero Conchita les preguntó, ¿cómo ha podido ser que haya muerto él sin ver el milagro de Garabandal, que tenía que verlo? Y este religioso que le había acompañado en los últimos días, la última enfermedad, le dice, el Padre Pío vio el milagro de Garabandal y me lo contó a mí antes de morir. O sea, cómo no sabemos si suceden las cosas a veces a la manera humana, a veces entendemos, a veces no entendemos, pero es verdad que para Conchita eso fue una vez más como una seguridad. Hubo momentos donde las apariciones fueron muy criticadas y decir, oye, pues a lo mejor no es verdad porque hemos visto que habéis actuado mal.
O en un momento las niñas negaron las apariciones, fíjate, eso fue muy fuerte, es decir, negaron las apariciones además delante del obispo. En el año 66 perdieron la certeza de las apariciones, lo mismo que Sor Lucía en Fátima en el año 28, ella perdió la certeza y el beato Bernardo de Hoyos en España, vidente de la Gran Promesa, dijo: yo soy el mayor mentiroso del mundo. Santa Teresa de Jesús dice una cosa parecida, es decir, he engañado a todos con mis revelaciones. O sea, les ha pasado a muchos santos el no tener certeza, dudar o incluso negar las apariciones. Entonces, a las niñas de Garabandal esto les sucedió en el año 66, fueron al obispo, lo dijeron y el obispo sacó una nota que fue durísima, desconociendo que a otros santos les había pasado y que había una gran presión sobre las videntes. Un sacerdote les dijo: si no niegas lo de Garabandal, no te doy la absolución en la confesión. O sea, es tanto como decir, te vas al infierno. A los videntes de Fátima les dijeron: nos quemaremos en aceite, ya, pero eres mártir. En Garabandal le dicen: te excomulgamos, se lo dijeron sacerdotes. O sea, es algo de otra liga, ¿no? Estamos hablando de un nivel de confusión espiritual muy duro para las videntes. El obispo sacó una nota muy pronto, demasiado pronto, quizá demasiado rápido, porque no llegó a conocer, de hecho él murió muy pronto, no llegó a conocer que cuando cedió esa presión sobre las niñas, ellas con el tiempo se reafirmaron sobre las apariciones. Y un vecino, cuando llegó la nota y se leyó, te puedes imaginar, se leyó en el pueblo, además en Semana Santa, con el pueblo lleno, las videntes allí, con todo el jaleo, y la nota dice literalmente: todo ha sido un juego de niñas. Dice literalmente un juego de niñas. Entonces cogió Serafín, uno de los hermanos de ellas, dice: bueno, vale, mira, yo, de acuerdo, todo ha sido un juego de niñas. Ahora tú, delante de mí, te subes a los pinos de espaldas y bajas corriendo. Pero delante de mí, venga, nos vamos ya. Claro, o sea, lo que decía, hay un jesuita de comillas y un médico de Barcelona, dicen lo mismo, dice: mire, lo que hemos visto, lo que hemos estado nosotros estudiando y tenemos información tan detallada, no se puede reducir a un juego de niñas, porque sería tanto como tomarnos como la razón a broma. O sea, lo que ahí ha sucedido tiene que tener una explicación, debe darse por lo menos de manera general alguna. No había explicación del juego de niñas que valiera.